Soy Charlotte Foster y colecciono cosas muertas. Cosas muertas hermosas. De esas que incomodan a la gente en las cenas cuando se enteran de mi museo de mariposas. Pero en esta tarde lluviosa de octubre en el paraíso del vinilo, rodeada de discos polvorientos y olor a cartón viejo, encontré algo que me aceleró el pulso como ningún otro ejemplar preservado lo había hecho jamás. El álbum de Miles Davis me llamó desde la sección de jazz, no por la música, sino por su evocadora portada. Ejemplares de polillas halcón calavera dispuestos en geometría sagrada, con sus alas formando símbolos que había visto en los diarios de mi abuela. La polilla parecía latir bajo las luces fluorescentes, y juro que la sentí susurrar secretos que solo yo podía entender. Mis dedos acababan de tocar la carátula del álbum cuando otra mano rozó los míos. Perdón, no me di cuenta. Levanté la vista y me encontré con los ojos más azules que jamás había visto, enmarcados por una melena rubia que reflejaba la luz como oro hilado. La mujer tendría unos 29 años, con las manos callosas de artista por el trabajo, elegantes por la práctica. Llevaba un jersey de lana color crema que parecía tejido a mano. Y cuando sonrió, algo dentro de mi pecho revoloteó como alas contra el cristal. ¿Estabas tratando de alcanzar esto?, logré decir, todavía sosteniendo el álbum. Las polillas, susurró, su voz apenas audible sobre la lluvia tamborileando en los escaparates de la tienda. He estado soñando con ellas. Están en mi última serie de tapices. Ahora, eso fue interesante. Estudié su rostro, notando la forma en que sus pupilas se dilataron ligeramente mientras miraba la portada del álbum. La mayoría de la gente encontraba inquietantes las polillas halcón de la cabeza de la muerte, sus marcas de cráneo, sus misteriosos chillidos, pero ella las miraba como viejas amigas. Soy Laia Washington, dijo. Trabajo con lana, arte textil. Trabajo con Charlotte Foster. Hice una pausa, observando su reacción. Insectos muertos. En lugar de retroceder, se rió. Un sonido como campanillas de plata y viento otoñal. Que perfectamente morboso. Me encanta. La lluvia intensificó afuera, creando un capullo íntimo a nuestro alrededor en el estrecho pasillo entre el jazz y el blues. Noté cómo se movía su suéter al respirar, cómo sus dedos seguían trazando los patrones de polillas en la portada del álbum como si leyera braille. Café. La palabra se me escapó antes de que pudiera darle demasiadas vueltas. Hay un sitio al lado donde podríamos hablar de las polillas. Inclinó la cabeza, pensando, me gustaría, pero voy a comprar el álbum. Lo compartiremos. 20 minutos después, nos sentamos en el Café Luna con tazas humeantes entre nosotras. El disco en disputa estaba apoyado contra el azucarero como un santuario. La lluvia caía a raudales por las ventanas, difuminando el mundo exterior en abstracciones de acuarela. Háblame de los tapices, dije, observando cómo sostenía su taza con ambas manos. Predicen cosas. Su voz se redujo a poco más de un susurro. Patrones climáticos, sobre todo rutas migratorias. A veces tejo algo y no lo entiendo hasta semanas después, cuando la realidad me alcanza. Se me aceleró el pulso. Eso es inusual. Y coleccionar mariposas muertas no lo es. Tenía razón. Me incliné hacia adelante, atraída por algo más profundo que la curiosidad. Mis especímenes a veces se organizan antes de tormentas, terremotos, como si intentaran advertirme. Los ojos de Laia se abrieron de par en par, ¿los entiendes? Creo que me entienden. La confesión pendía entre nosotros como un puente que ambos teníamos que decidir si cruzar. Afuera, retumbaba un trueno, y juro que las polillas en la portada del álbum parecieron revolotear en respuesta. Esto va a sonar loco, susurró Laia. Pero creo que estábamos destinados a encontrar ese álbum juntos. Extendí la mano sobre la mesa, mis dedos encontraron los suyos. El contacto envió calor por mi brazo. No el shock eléctrico que siempre describen las novelas románticas, sino algo más profundo, como reconocimiento, como volver a casa a un lugar donde nunca había estado. Nada loco, dije, y lo decía en serio. Esa noche, hice algo que no había hecho en 5 años. Invité a alguien a mi santuario. El Museo de Lepidopteros Foster estaba a 3 cuadras del centro de Chula Vista, una casa victoriana reconvertida donde viví entre los muertos.
pero no estaban realmente muertos. No como la mayoría de la gente entendía la muerte. Se transformaron, conservadas en su momento de perfecta belleza, esperando a alguien que pudiera oír sus susurros. «Maldita sea», susurró Laia mientras abría la pesada puerta de roble. «Este lugar se siente vivo». No se equivocaba. La guié por habitaciones llenas de vitrinas, cada una con especímenes de todo el mundo. Morfos azules de Costa Rica, polillas luna de Georgia, polillas atlas de Malasia, con sus alas aún brillando bajo las tenues luces LED que había instalado para evitar que se desvanecieran. Hago la mayor parte de mi trabajo fuera del horario laboral, le expliqué, encendiendo velas en la galería principal. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las vitrinas, haciendo que los especímenes preservados parecieran revolotear. La luz natural los daña con el tiempo. Laia se movía entre las vitrinas como si caminara por una catedral, con los dedos suspendidos justo por encima del cristal. Cuando llegó a mi preciada colección, las polillas halcón calavera, se detuvo por completo. Me están observando. Me acerqué a ella, lo suficientemente cerca como para percibir su aroma. Lana, lavanda y algo único de ella. A veces pienso que lo son. Esta de aquí. Golpeé el cristal sobre un ejemplar particularmente grande. La encontré hace 3 años. Murió de forma natural. No sufrió daños en las alas. Pero desde que la monté, ha estado activa. ¿Activa en qué sentido? Dudé, pero luego decidí que la honestidad era la única salida. Me cuenta cosas sobre el clima. Sobre todo, el movimiento de sus antenas antes de las tormentas. En lugar de alejarse o sugerir terapia, Laia se acercó a la vitrina. La luz de la vela reflejó el dorado de su cabello, y tuve que resistir el impulso de tocarlo. Necesito enseñarte algo, dijo de repente. Mi estudio. No está lejos. 20 minutos después, me encontraba en medio del almacén reformado de Laia, rodeada de ruecas, telares y tapices colgantes que me dejaron sin aliento. Las piezas no solo eran hermosas. Estaban llenas de movimiento y significado. Lana retorcida en patrones que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. Esta es mi última serie, dijo Laia, guiándome hacia 3 grandes tapices que colgaban en el centro del espacio. Los empecé hace 6 meses, pero no podría decir por qué. Los patrones simplemente exigían ser tejidos. El primer tapiz mostraba patrones migratorios en azules y grises profundos. Aves volando hacia el sur en formaciones que coincidían con las rutas de vuelo reales que había estudiado. El segundo representaba frentes meteorológicos en marrones y dorados, patrones en espiral que me recordaban a las imágenes de satélite. Pero el tercero me dejó sin aliento. Mariposas. Docenas de ellas tejidas en hilos de seda que captaban las luces del estudio como alas reales. Pero estas no eran mariposas al azar. Estaban dispuestas en el patrón exacto que mis especímenes habían formado la semana pasada antes del pequeño terremoto que sacudió nuestras ventanas. ¿Cómo lo supiste?, susurré. No. ¿Qué? Saqué mi teléfono, desplazándome a la foto que había tomado de la inusual disposición de mi espécimen. Esto. Formaron este patrón exacto 3 días antes de que lo hicieras. Laia miró la imagen, luego su tapiz, luego de nuevo a mí. En la tenue luz del estudio, sus ojos parecían casi luminosos. Estamos conectados, dijo en voz baja. Sea lo que sea que podamos hacer, estamos destinados a trabajar juntos. El espacio entre nosotros pareció reducirse sin que ninguno de los dos se moviera. Me encontré observando la curva de sus labios. La forma en que su pulso se agitaba en su garganta. Cuando se acercó, no retrocedí. Charlotte, susurró, y mi nombre en sus labios sonó como una oración. Extendí la mano, mis dedos enredados en su cabello dorado, y la atraje hacia mí. El beso fue tentativo al principio, una pregunta hecha en el lenguaje de los labios y la respiración. Pero cuando respondió, sus brazos rodeando mi cintura, atrayéndome hacia ella, sus suaves curvas, el beso se profundizó en algo que parecía el destino. Nos separamos, nuestras frentes tocándose, ambas respirando con dificultad. Esto está sucediendo rápido, murmuré. Algunas cosas no necesitan tiempo, respondió Laia,
su pulgar trazando mi pómulo. Algunas cosas simplemente están a nuestro alrededor. Sus tapices parecían brillar en concordancia, y me pregunté si las mariposas en su última obra intentaban decirnos algo sobre el futuro que tejíamos juntos, un beso a la vez. 3 días después de nuestro primer beso, descubrí que mis especímenes ya no solo predecían el clima. Gritaban advertencias que no podía ignorar. Los encontré al amanecer, dispuestos en formaciones que nunca había visto. Espirales perfectas alrededor de los bordes de sus cajas. La antena, todas apuntando hacia el mismo rincón del museo donde guardaba mi equipo de monitoreo de terremotos. El sismógrafo no mostraba nada, pero mis mariposas nunca se habían equivocado. Llamé a Ayla, con las manos temblorosas al marcar. Habíamos pasado las últimas 72 horas en un torbellino de besos robados y confesiones susurradas, conociendo los cuerpos y secretos del otro a partes iguales. Pero esto se sentía diferente, urgente. Algo está pasando, dije cuando respondió. ¿Puedes venir? Llegó en minutos, todavía con jeans manchados de pintura y un suéter de lana que olía a la lavanda que cultivaba detrás de su estudio. Pero su rostro estaba pálido, preocupado. Tuve el sueño otra vez, dijo sin preámbulos. La polilla deletreando palabras que no podía leer. Pero esta vez, vi tu rostro. La llevé a la galería principal, donde mis especímenes se habían ordenado en patrones cada vez más complejos. Las polillas halcón calavera, en particular, parecían agitadas. Son formas preservadas que, de alguna manera, transmiten urgencia solo con su posición. Mira esto. Le mostré el patrón. Intentan decirnos algo sobre la actividad geológica, pero los monitores no muestran nada. Laia se movía entre las vitrinas, con los dedos suspendidos sobre el cristal. En mi sueño, escribían letras como un código. Pasamos la mañana documentando las disposiciones, comparándolas con los diarios de mi abuela, buscando significado en el delicado lenguaje de las alas y las antenas. Alrededor del mediodía, el teléfono de Laia vibró con un mensaje que la hizo palidecer. Mi último tapiz, susurró. Lo terminé esta mañana y acabo de enviar fotos a una galería. Pero al mirarlo ahora, me mostró la imagen en su teléfono, tejida con hilos carmesí y dorados. La pieza mostraba lo que parecía un coche enrollado en un poste de teléfono. Vehículos de emergencia esparcidos como juguetes. No entiendo cómo supe tejer esto, dijo con voz apenas audible. Nunca he visto un accidente así. Aún no ha ocurrido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tus tapices no solo predicen el tiempo, sino también eventos. Esa noche, no soportamos estar separados. La energía sobrenatural que crepitaba entre nosotros era demasiado intensa, demasiado importante para ignorarla. Laia llegó a mi casa con una bolsa de viaje y una botella de vino. Sus ojos azules contenían preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Tengo miedo, admitió mientras estábamos sentados en mi sala de estar rodeados de cajas de especímenes dormidos. ¿Y si estamos destinados a prevenir lo que sea que quiera? ¿Y si no podemos? Tomé sus manos, entrelazando nuestros dedos. Entonces lo enfrentamos juntos. El beso que siguió no fue tentativo como el primero. Fue hambriento, desesperado, nacido de la certeza de que cualquier poder que compartiéramos conllevaba una responsabilidad que no estábamos seguros de poder manejar. Sus manos encontraron los botones de mi camisa mientras las mías se enredaban en su cabello dorado. Y pronto nos dirigimos a mi habitación con una urgencia vacilante. Hicimos el amor como si el mundo fuera a acabarse, lo que, dado lo que descubrimos sobre nuestras habilidades, parecía totalmente posible. Su piel era seda y luz de luna bajo mí. Manos. Y cuando susurró mi nombre contra mi garganta, sonó como un hechizo. Más tarde, enredadas en sábanas que olían a lavanda y a posibilidad. Compartimos nuestros miedos y sueños hasta que Dawn pintó de dorado las ventanas de mi habitación. ¿Crees que nos estamos volviendo locas?, preguntó Laia, trazando patrones en mi hombro desnudo. Si es así, al menos nos estamos volviendo locas juntas. El accidente ocurrió exactamente como su tapiz había predicho. Un sedán rojo se enredó en un poste de teléfono en la autopista 54. Vehículos de emergencia dispuestos según el patrón preciso que ella había tejido.
Lo vimos en las noticias de la noche. Nuestras manos se apretaron con tanta fuerza que se me entumecieron los dedos. Podríamos haber avisado a alguien, susurró Laia. ¿Con cuántas pruebas? ¿Un tapiz y unas formaciones de mariposas? Pero incluso al decirlo, supe que habíamos cruzado la línea. Cualquier don sobrenatural que nos hubiera unido conllevaba obligaciones que no podíamos ignorar. La pregunta era si nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al peso de ver el futuro y ser impotentes para cambiarlo. Esa noche, mientras nos abrazábamos en la oscuridad, mis especímenes volvieron a reorganizarse. Esta vez, el patrón era diferente. No una advertencia, sino algo que parecía casi una bendición, una aprobación, como si nos estuvieran diciendo que estábamos exactamente donde pertenecíamos. Las respuestas vinieron del lugar más inesperado, el baúl de cedro de mi abuela, escondido en el sótano del museo durante 20 años. Había evitado abrirlo después de su muerte. Demasiado miedo a los recuerdos que pudieran derramarse. Pero después de que la predicción del accidente de coche se hiciera realidad, supe que necesitaba comprender el origen de mi conexión con los especímenes. Laia se sentó a mi lado en el suelo del sótano mientras levantaba la pesada tapa, su presencia calmando mis manos temblorosas. Dentro, bajo capas de papel de seda y bolas de naftalina, diarios laicos encuadernados en cuero agrietado y atados con cintas de seda. 1943, leí desde la primera entrada. Las monarcas me avisaron de la tormenta 3 días antes. Mi madre cree que me estoy volviendo loca, pero sé que intentan ayudar. Página tras página revelaba el secreto de mi abuela. Generaciones de mujeres adoptivas se habían comunicado con Lepodopa, utilizando sus migraciones y comportamientos para predecirlo todo, desde patrones meteorológicos hasta conflictos humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, había ayudado a coordinar los preparativos para ataques aéreos basándose en las advertencias de mariposas. Mira esto, susurró Laia, señalando una flor prensada entre las páginas. Es seda de polilla de oso lanosa. Mi abuela solía decir que ciertas polillas podían tejer profecías en sus capullos. Pasé a una entrada de 1962. Sarah Komen vino a verme hoy desesperada por respuestas sobre su hija desaparecida. Los cuentos de golondrinas me llevaron a la vieja granja Watson. Encontré a la niña a salvo en el granero abandonado, tal como me mostraron. Coleman, susurró Laia. Ese es el apellido de soltera de mi abuela. Sarah Komen era mi tatarabuela. La revelación nos cayó como un jarro de agua fría. Nuestras familias habían estado conectadas durante generaciones. Dones sobrenaturales transmitidos de generación en generación que, de alguna manera, se habían reencontrado en una polvorienta tienda de discos. Estamos destinadas a estar juntas, dijo Laia en voz baja, mientras sus dedos recorrían la tinta descolorida. No es casualidad. Esa noche llevé al estudio de Laia, desesperada por compartir lo que habíamos aprendido. Pero cuando entramos en su espacio de trabajo, encontramos a Rebecca Parker esperando junto a los telares. La mentora de Laia y la única persona que conocía sus tapices predictivos. Rebecca tenía unos 70 años, cabello plateado trenzado a la espalda y ojos que guardaban décadas de secretos. Levantó la vista de examinar el último trabajo de Laia con una expresión entre orgullosa y preocupada. Así que lo has descubierto, dijo sin preámbulos. Lo de los dones, lo de por qué ciertos hilos parecen tejerse solos. Lo sabías, exigió Laia. Niña, te enseñé todo menos lo más importante. Las curtidas manos de Rebecca alisan las fibras de lana. Algunas mujeres en nuestro oficio no solo tejen textiles. Tejemos el destino mismo. Pero es un conocimiento peligroso sin la pareja adecuada. Me miró fijamente. Tu abuela Evelyn y yo éramos amigas. Entendíamos que la susurradora de mariposas y las tejedoras del destino se necesitaban mutuamente. Los insectos ven los patrones, pero la lana puede unirlos, moldearlos, a veces incluso cambiarlos. Las implicaciones me marearon. Dices que podemos alterar el futuro, no solo predecirlo. Con mucho cuidado y un mayor coste, advirtió Rebecca. Pero sí, juntos podrían ser capaces de cambiar ciertos resultados. Por eso el universo conspiró para unirlos. Esa noche, hicimos el amor con una nueva comprensión de lo que significábamos el uno para el otro.
No solo amantes, sino compañeros en algo antiguo y poderoso. Las manos de Yaila sobre mi piel se sintieron como hilos de seda que nos unían a través del tiempo y el espacio. Y cuando susurró mi nombre en la oscuridad, sonó como un conjuro. Después, mientras yacíamos entrelazadas en su cama, rodeadas de tapices que brillaban a la luz de la luna, tracé la curva de su cadera y me pregunté si seríamos lo suficientemente fuertes para lo que nos esperaba. ¿Tienes miedo?, pregunté, aterrorizada, admitió. Pero también emocionada. No somos solo dos mujeres enamorándose. Estamos heredando algo que podría ayudar a la gente. La besé en el hombro, con un sabor a sal y posibilidad. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. A través de las ventanas del estudio, pude ver mis especímenes en sus cajas, dispuestos ahora en patrones de protección en lugar de advertencia. Aprobaban nuestra unión, estos delicados mensajeros que me habían guiado hasta Laia. Y en algún lugar de las fibras de lana que nos rodeaban, presentí que el futuro se tejía de nuevo con hilos de amor y poder. Apenas estábamos empezando a comprender. La verdadera prueba se avecinaba. Podía sentirla en la forma en que las polillas se posicionaban ante la urgencia de los últimos tejidos de Laia. Pero por ahora, envuelta en sus brazos con la profecía zumbando en el aire a nuestro alrededor, me permití creer que estábamos listos para lo que el destino nos deparara. La visión golpeó a Laia como un golpe físico mientras trabajaba en su telar el martes por la mañana. Vi su cuerpo ponerse rígido, su lanzadera caer de sus dedos entumecidos mientras sus ojos se ponía en blanco, mostrando solo el blanco. Durante 30 segundos que parecieron horas, se convulsionó en la silla, hilos que se rompían a su alrededor como promesas rotas. Cuando volvió en sí, las lágrimas corrían por su rostro. Fuego, jadeó, apretándome las manos con tanta fuerza que sentí huesos rechinar, todo ardiendo, todo el cañón. Charlotte, vi llamas que llegaban al océano. La ayudé a sentarse en el sofá, con el corazón martilleándome las costillas. Esto no era como sus amables predicciones meteorológicas ni sus premoniciones de accidentes. Esto era crudo, violento, devorador. Cuando, pregunté, aunque temía la respuesta. Pronto, días, tal vez una semana, pero no podía controlarlo. No podía ver exactamente cuándo. Su voz se quebró. Fue como ser arrojada a la visión en lugar de recibirla. Vi gente atrapada, animales corriendo, y las llamas seguían acercándose. Esa tarde, mis especímenes confirmaron su terror. Todas las mariposas y polillas de mi colección se habían dispuesto en la misma formación, con las alas abiertas y los dientes apuntando al este, hacia el corredor de viento de Santa Ana. Nunca habían mostrado este nivel de alarma unánime. Las polillas calaveras prácticamente vibraban. En sus estuches, y cuando presioné la palma contra el cristal, juro que sentí el calor que irradiaban sus formas preservadas. Intentaban decirme algo más que una simple predicción del tiempo. Los patrones de viento que respiraba me inundaban de comprensión. Me mostraban la trayectoria del fuego. Llamé al Servicio Meteorológico Nacional, al Servicio Forestal, a cualquiera que escuchara a una mujer afirmando que sus insectos muertos podían predecir el comportamiento de los incendios forestales. Pero sin pruebas concretas, mis advertencias sonaban como los delirios de alguien que había pasado demasiado tiempo a solas con especímenes preservados. Señora, agradecemos su preocupación, dijo el jefe de bomberos con una condescendencia apenas disimulada, pero monitoreamos las condiciones constantemente. Si hubiera peligro inmediato, lo sabríamos. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No podían oír el desesperado aleteo de las alas intentando salvar vidas humanas. Esa noche, Laia terminó un nuevo tapiz con una velocidad sobrenatural. Sus manos se movían por el telar como si canalizara algo más allá de sí misma. La pieza terminada mostraba las rutas de evacuación con todo lujo de detalles. La carretera 54 estaba atascada con coches que huían. El centro comunitario se transformó en un albergue para refugiados. Familias aferradas a sus pertenencias mientras el cielo anaranjado llovía ceniza. Ya no se trata solo de ver, susurró, agotada por la intensidad de su trabajo. Es como si el futuro exigiera ser tejido. No puedo parar las manos. Extendimos mapas sobre la mesa de mi cocina, comparando los detalles de su tapiz con accidentes geográficos reales. Cada elemento encajaba a la perfección: la curva de la carretera,
la ubicación del centro comunitario, incluso los árboles específicos que servirían de referencia durante la evacuación. Tenemos que intentarlo de nuevo, dije. Alguien tiene que escuchar. Pero convencer a los funcionarios resultó imposible sin pruebas que aceptaran. Los tapices del haya parecían arte, no profecía. Mis formaciones de mariposas parecían coincidencias a quienes no podían oír sus advertencias. Para el jueves, la frustración nos estaba carcomiendo. Habíamos identificado el probable punto de inicio del incendio, mapeado su probable trayectoria, predicho las condiciones del viento que convertirían un pequeño incendio en un infierno, pero seguíamos siendo dos mujeres con dones sobrenaturales que sonaban a delirios a cualquiera con autoridad. ¿Y si nos equivocamos al intentar cambiar las cosas?, preguntó Laia mientras nos abrazábamos en mi cama, ambas demasiado ansiosas para dormir. ¿Y si se supone que esto debe pasar? Entonces, ¿para qué mostrárnoslo?, repliqué. ¿Para qué darnos visiones y advertencias si se supone que debemos guardar silencio? El viernes por la mañana aparecieron las primeras columnas de humo en el horizonte oriental. Mis especímenes se volvieron locos, ordenándose y reordenándose en patrones cada vez más frenéticos. Las manos de Hila sangraban de tejer con una intensidad casi sobrenatural, creando tapiz tras tapiz, mostrando rutas de escape y estrategias de supervivencia. Los bomberos finalmente se dieron cuenta cuando las primeras llamas aparecieron exactamente donde mis mariposas habían predicho, siguiendo con precisión el camino que Laia había tejido. Pero para entonces, se habían perdido horas preciosas. ¿Cómo lo supiste?, exigió el jefe de bomberos Martínez cuando llegamos al puesto de mando de emergencias con nuestros mapas y predicciones detalladas. Este incendio acaba de comenzar, pero tienen rutas de evacuación planeadas como si lo hubieran estado observando durante días. Miré a Laia, viendo mi propia decisión reflejada en sus ojos. Era hora de dejar de escondernos porque podemos ver las cosas antes de que sucedan, dije simplemente. Y ahora mismo, podemos ver exactamente cómo salvar este pueblo si escuchan lo que las mariposas y la lana intentan decirnos. Hay que reconocer que Martínez no se rió. Con llamas visibles en 3 horizontes y vientos que alcanzaban niveles catastróficos, estaba listo para escuchar cualquier consejo que pudiera salvar vidas, incluso el de 2 mujeres que afirmaban tener poderes sobrenaturales. Muéstrenme, dijo. El jefe de bomberos Martínez nos siguió hasta mi museo. Su radio crepitaba con informes de vientos que alcanzaban niveles críticos. El olor a humo era cada vez más fuerte y la ceniza había empezado a caer como nieve gris sobre los barrios del este de Chula Vista. Explíquenme esto, dijo Martínez, mirando fijamente mis especímenes dispuestos en sus formaciones de advertencia. Estas cosas llevan años muertas, ¿verdad? La muerte es solo otra forma de comunicación, dije, presionando la palma de mi mano contra la vitrina que contenía mi colección más antigua de esfinge de calaveras. Intentan decirnos que el fuego se dividirá en Riverside Canyon. Una rama irá directa al centro, la otra hacia la escuela primaria. Laia desenrolló su último tapiz en mi banco de trabajo, la lana aún caliente por el frenético tejido. Esto muestra las rutas de escape seguras. La carretera 54 estará bloqueada por cables eléctricos caídos en unas 3 horas, pero hay un viejo camino minero que conecta con la carretera del condado. La mayoría de la gente no lo conoce. Martínez estudió los intrincados patrones, comparándolos con sus mapas de emergencia. Este camino minero nunca lo hemos usado para evacuar. La entrada está casi oculta. Porque es solo para emergencias, respondí. Mis mariposas me muestran caminos alternativos que el fuego no puede seguir. Su radio graznó. Jefe, tenemos informes de cables eléctricos caídos en la autopista 54. Parece que la ruta este podría estar comprometida. Laia y yo intercambiamos miradas. Su tapiz había predicho exactamente eso. Martínez suspiró. ¿Cuánto tiempo llevan teniendo estas visiones? Lo suficiente para saber que nunca se equivocan, dije. Pero esto es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Necesitamos evacuar a todos ahora usando las raíces que Laia tejió. La siguiente hora fue un caos mientras Martínez coordinaba con sus equipos siguiendo nuestra hoja de ruta sobrenatural mientras creía haber perdido la cabeza. Pero cuando todas las predicciones resultaron acertadas, árboles caídos bloqueando la calle principal, fugas de gas en el centro comercial,
Incluso cambios de viento que alejaron las llamas de las rutas de evacuación planificadas, dejó de cuestionar nuestros métodos. Te necesito en la central de mando. Nos dijo que, sea lo que sea, vamos a aprovechar cualquier ventaja que podamos. En el centro de emergencias, me convertí en el meteorólogo más extraño de la historia de California. Mis mariposas se habían organizado para mostrar los patrones de viento con 3 horas de antelación, y traduje sus formaciones en tiempos de evacuación. Laia trabajaba a mi lado, tejiendo rutas de escape en tiempo real a medida que cambiaban las condiciones. La escuela primaria jadeó, mientras sus manos volaban sobre un pequeño telar de viaje que habíamos traído. En 20 minutos, el fuego cruza el arroyo y rodea el edificio. Apreté la cara contra las vitrinas que transporté, interpretando las señales de urgencia de mis especímenes. Pero hay una ventana. Si pasan por el patio norte y siguen el camino de mantenimiento, pueden llegar a un lugar seguro. Martínez llamó por radio a la escuela. Director Deves, necesitamos evacuación inmediata por la salida norte. No usé los autobuses. Hay un camino de mantenimiento detrás del patio. Síganlo hasta el acceso a la autopista del condado. Señor, no tenemos esa ruta en nuestros planes de emergencia. Sigue la maldita ruta, ladró Martínez. Confía en mí. 20 minutos después, el humo envolvió el estacionamiento principal de la escuela primaria exactamente como Laia había tejido. Pero 63 niños y sus maestros ya estaban a salvo en la carretera del condado, evacuados por una ruta que solo existía en tapices sobrenaturales y la sabiduría de las mariposas. Al anochecer, la mitad de Chula Vista había sido evacuada usando caminos que habíamos trazado mediante comunicación de otro mundo. Lo más extraño no fue que funcionara. Fue lo natural que se sintió, como si Laia y yo nos hubiéramos estado preparando para este momento toda la vida. Salvaste cientos de vidas hoy, dijo Martínez mientras veíamos cómo las llamas consumían los barrios del este. No entiendo cómo haces lo que haces, pero te lo agradezco muchísimo. Esa noche, en un refugio de emergencia instalado en el colegio comunitario, Laia y yo nos abrazamos mientras los evacuados dormían a nuestro alrededor en camas de emergencia y colchones inflables. Su último tapiz yacía a nuestro lado, mostrando el fuego retrocediendo en hilos de plata y oro. Lo hicimos. Eso, susurró contra mi garganta. De hecho, cambiamos las cosas juntas, respondí, besándola en la frente. Lo hicimos juntas. Pero incluso mientras la abrazaba, podía sentir mis especímenes moviéndose inquietos en sus estuches temporales. Algo me decía que nuestra alianza sobrenatural apenas comenzaba a revelar su verdadero poder. Y el mundo estaba a punto de exigir mucho más de 2 mujeres que habían aprendido a hablar el lenguaje de la profecía y el amor. El incendio forestal consumió 12.000 acres antes de que finalmente lo contuviéramos exactamente como el tapiz de plata y oro de Laia había predicho. Su tejido sobrenatural había mostrado las llamas retrocediendo al amanecer del tercer día. Y cuando los bomberos de 3 condados vieron morir las últimas brasas al amanecer, supieron que habían presenciado algo más allá de la respuesta convencional a desastres. Pero nuestro éxito tuvo un precio que ninguna de las dos había previsto. Los equipos de noticias llegaron antes de que el humo se hubiera disipado por completo. El Canal 8 publicó una noticia titulada Dúo psíquico salva Chula Vista, con imágenes grabadas con un teléfono inteligente donde aparecía yo traduciendo formaciones de mariposas mientras Lila recorría las rutas de evacuación en tiempo real. Al mediodía, había reporteros acampando afuera del refugio de emergencia exigiendo entrevistas sobre nuestras habilidades sobrenaturales. Esto es una locura, murmuró Laia mientras veía una camioneta de CNN estacionarse junto a otras 3 camionetas de noticias. Ayer, éramos 2 mujeres enamoradas de aficiones inusuales. Hoy somos una especie de equipo de emergencia paranormal. Le apreté la mano, intentando proyectar una confianza que no sentía. Salvamos vidas, eso es lo que importa. Pero la atención se sentía invasiva, peligrosa. Cada solicitud de entrevista tenía implicaciones que me ponían los pelos de punta. Apariciones en programas de entrevistas, contratos para libros, colaboraciones en investigaciones paranormales. La gente quería presentar nuestros dones como entretenimiento, sin entender que comunicarse con especímenes preservados y forjar el destino requería sacrificio y responsabilidad. Lo peor fue ver mi museo en el fondo de cada noticia.
3 generaciones de especímenes cuidadosamente seleccionados. El legado de mi abuela reducido a utilería en la historia de alguien más sobre fenómenos psíquicos. Necesito ver qué queda. Le dije a Laia esa tarde. Lo que sobrevivió al incendio. El viaje de regreso al pueblo fue surrealista. La mitad de los barrios que habíamos ayudado a evacuar eran cenizas y metal retorcido, mientras que otros permanecían intactos, salvados por una planificación de ruta sobrenatural que parecía imposible solo unos días antes. Mi museo se encontraba en la frontera entre la destrucción y la salvación. Sus paredes victorianas ennegrecidas pero intactas. Dentro encontré angustia y milagro. Combinado. La galería principal había sobrevivido. Mis especímenes estaban a salvo tras un cristal agrietado, pero resistieron. Pero los talleres del sótano donde había preparado nuevas adquisiciones estaban inundados. Por los esfuerzos de extinción de incendios, décadas de investigación disueltas en pulpa. Miren, susurró Laia, señalando la vitrina principal. Mis polillas halcón calavera se habían dispuesto en una espiral perfecta. Sus formas preservadas, de alguna manera, transmitían paz en lugar de urgencia a su alrededor. Cientos de otros especímenes se habían posicionado en lo que parecía una celebración. Alas extendidas y formaciones de victoria que nunca antes había visto. Están orgullosos de nosotros, susurré, mientras la comprensión me inundaba como un reconocimiento. Pero el momento de conexión se vio interrumpido por golpes en la puerta principal. A través del cristal agrietado, pude ver a reporteros con cámaras. Sus rostros ávidos de citas sobre métodos sobrenaturales de predicción de incendios. Puerta trasera, dijo Laia, tomándome de la mano. Escapamos por la salida del jardín del museo, pero conducir por el pueblo reveló toda la magnitud de nuestra nueva realidad. En cada esquina parecía haber alguien señalándonos, susurrando sobre las mujeres. Que había hablado con mariposas muertas y salvado la ciudad. Algunas parecían agradecidas, otras desconfiadas, y muchas parecían calculadoras, como si ya estuvieran planeando cómo sacar provecho de nuestras habilidades. Esa noche, Rebecca Parker nos encontró escondidas en el estudio de Laia, que milagrosamente había escapado a las llamas que consumieron el distrito de almacenes que lo rodeaba. El mentor de Laia llevaba té y una expresión de profunda preocupación. La fama es veneno para gente como nosotras, dijo Rebecca sin preámbulos, acomodándose en la silla junto al telar más grande de Laia. Tus dones requieren privacidad, confianza, conexión con el mundo natural. La atención de los medios lo corrompe todo. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. ¿Ocultarnos para siempre? ¿Fingir que esto nunca ocurrió? Aprende a controlar la narrativa, respondió Rebecca. Acepta algunas entrevistas, pero solo de periodistas serios. Conviértanse en profesionales, no en números de circo. Y lo más importante, protéjanse mutuamente de quienes intentarán explotar lo que saben hacer. Tenía razón, pero el peso de esa responsabilidad era abrumador. Ninguna de las dos habíamos pedido ser figuras públicas. Simplemente nos enamoramos y descubrimos que nuestras habilidades combinadas podían salvar vidas. Esa noche, abrazadas en la cama de Laia, rodeadas de tapices que brillaban con poder profético, intenté imaginar cómo sería nuestro futuro ahora que el mundo conocía nuestros secretos. Te amo, susurré contra su cabello, necesitando decir algo verdadero en medio del caos. Pase lo que pase, eso no cambia. Yo también te amo, respondió con voz firme a pesar de todo. Y creo que se supone que debemos usar esta atención. No por fama ni dinero, sino para ayudar a la gente a entender que dones como los nuestros existen por una razón. Afuera, podía oír las furgonetas de noticias aún patrullando las calles, buscando ángulos exclusivos sobre la historia que nos había convertido de amantes privados en fenómenos públicos. Pero envuelta en los brazos de Laia, rodeada de la evidencia de nuestra alianza sobrenatural, comencé a creer que podríamos ser lo suficientemente fuertes para afrontar lo que el destino les hubiera planeado a dos mujeres que habían aprendido a leer el futuro en alas de mariposa e hilos de lana. Lo realmente aterrador fue que mis especímenes ya se estaban organizando en nuevos patrones de alerta, lo que sugería que nuestros mayores desafíos aún estaban por venir. 6 meses después del incendio que nos hizo famosas, Laia y yo nos habíamos transformado de celebridades reticentes en algo que ninguna de las dos esperaba.
Socias en la primera consultora de predicción de desastres sobrenaturales del mundo. La tarjeta de presentación todavía me hacía reír. Foster Washington Preparedness Solutions. Cuando los pronósticos normales no bastan, nuestra oficina almacén reconvertida se encontraba en el distrito reconstruido del centro de Chula Vista, donde mi museo ahora ocupaba la planta baja, y el estudio textil ampliado de Yaya llenaba el segundo nivel. Las compañías de seguros nos pagaban por predecir desastres naturales. Las agencias gubernamentales nos consultaban sobre planes de evacuación. Incluso la NASA había llamado para hablar sobre nuestras teorías sobre el comportamiento de los insectos y los cambios atmosféricos. Otra solicitud para terremotos, dijo Laya, colgando el teléfono mientras yo organizaba las cajas de especímenes en nuestra sala de consulta. San Francisco quiere que evaluemos la actividad de las fallas geológicas usando tus redes de mariposas y mis tapices sísmicos. Levanté la vista de mi nueva adquisición. Una colección de mariposas cara de perro de California, que exhibían patrones migratorios inusuales y que generan 3 contratos gubernamentales este mes, se estaba volviendo legítima. Un pensamiento aterrador. Se rió, pero su expresión era de satisfacción. El éxito le sentaba bien. Las líneas de estrés que habían aparecido durante nuestro circo mediático se habían desvanecido, reemplazadas por la confianza de alguien que había encontrado su verdadera vocación. Vivir juntos había sido lo fácil. Trabajando juntos fue donde descubrimos la profundidad de nuestra conexión. Eso iba más allá del amor, a algo parecido a la telepatía profesional. Laya podía percibir cuando mis especímenes se agitaban antes de que yo notara sus formaciones. Podía predecir qué patrones tejerían sus manos antes de que tocara el telar. La delegación japonesa llega mañana, le recordé, consultando nuestra agenda de citas. Quieren establecer una red de alerta temprana en la cuenca del Pacífico utilizando nuestros métodos. ¿Lista para una consultoría internacional contigo? Estoy lista para lo que sea. Esa noche, celebramos nuestro 6º aniversario de negocios en el restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita oficial. Entre el vino y la luz de las velas, Laya sacó una cajita de terciopelo de su bolso, y se me paró el corazón. No es lo que piensas, dijo rápidamente al ver mi expresión. Bueno, sí lo es, pero no exactamente. Dentro de la caja había un anillo de plata con lo que parecían fragmentos preservados de alas de mariposa bajo un cristal. La artesanía era extraordinaria. El dibujo del ala parecía moverse a la luz de las velas, creando la ilusión de un vuelo viviente. Rebecca me ayudó a hacerlo, explicó Laya. Los fragmentos de alas son de la colección de tu abuela, piezas que cayeron naturalmente con el paso de los años. Los rodeé con hilos de plata usando las mismas técnicas que mis tapices proféticos. Me quedé mirando el anillo, abrumada por el simbolismo. Laya había tomado parte de mi legado familiar y lo había unido con su arte sobrenatural, creando algo que representaba nuestra alianza de maneras que no podía articular. Charlotte Foster, dijo formalmente, aunque su voz temblaba por la emoción. ¿Serás mi compañera en todo? En los negocios, en el amor, en cualquier aventura sobrenatural que nos toque vivir. Sí, susurré, dejando que me pusiera el anillo en el dedo. Sí a todo. El beso que siguió fue suave, dulce, lleno de promesas sobre futuros que tejeríamos juntos, hilo a hilo. Al separarnos, vi que otros comensales nos observaban, algunos sonriendo ante lo que parecía una propuesta de matrimonio tradicional, otros susurrando sobre la famosa pareja de psíquicos de las noticias. ¿Crees que saben que estamos prediciendo sus conversaciones?, murmuró Laya contra mis labios. Que se lo pregunten, respondí. Tenemos cosas más importantes en las que centrarnos. Más tarde esa noche, mientras hacíamos el amor en el dormitorio que habíamos creado encima de nuestro espacio de trabajo compartido, me maravillé de la fluidez con la que nuestras vidas se habían entrelazado. Los tapices de hila colgaban junto a mis vitrinas. Sus ruecas compartían espacio con mis microscopios, y nuestras habilidades sobrenaturales combinadas habían creado algo más grande de lo que cualquiera de nosotras podría lograr sola. Amo esta vida que hemos construido, susurró después, mientras sus dedos recorrían el anillo de alas de mariposa que reflejaba la luz de la luna que entraba por nuestras ventanas. Incluso las partes locas, sobre todo las partes locas. Pero mientras la abrazaba, escuchando su respiración pausada hasta el sueño,
Sentí que mi nuevo espécimen se movía inquieto en sus cajas de abajo. Las mariposas cara de perro de California se organizaban en patrones que nunca antes había visto. No eran advertencias sobre el clima o el fuego, sino algo vasto y geológico. Algo que pondría a prueba nuestra relación de maneras que aún no podíamos imaginar. Mañana nos enfrentaríamos a cualquier desafío que las mariposas intentaran comunicar. Esta noche, envuelta en los brazos de Laia con su anillo cálido en mi dedo. Me permití creer que estábamos listas para cualquier cosa. El futuro podría exigir de dos mujeres que habían aprendido a profetizar en los idiomas de las alas y la lana. Lo realmente asombroso fue que lo decía en serio. Un año después del incendio que lo cambió todo, mi cara de perro de California. Las mariposas finalmente revelaron lo que habían estado tratando de decirnos. El terremoto que golpeó a las 6:47 de la mañana en nuestro aniversario fue el más grande del sur de California. Histórico, de magnitud 8.2, con réplicas que hicieron vibrar las ventanas desde San Diego hasta San Francisco. Pero ni una sola persona murió. La evacuación tardó 3 semanas en coordinarse. Utilizando los patrones de migración de las mariposas y los complejos tapices de Laia para predecir no solo el momento del terremoto, sino también sus efectos precisos en la infraestructura. Habíamos mapeado qué edificios colapsarían, qué carreteras se deformarían, qué presas amenazarían con desbordarse. El sistema de gestión de emergencias de California había seguido nuestra hoja de ruta sobrenatural con la fe de los conversos. 30 millones de personas se reubicaron porque 2 mujeres hablaron con insectos muertos y lana mágica. El gobernador Martínez dijo en nuestra conferencia de prensa, sacudiendo la cabeza con asombro. Si alguien me hubiera dicho eso hace un año, habría recomendado terapia. De pie junto a Laia frente a los medios reunidos, sentí el peso de lo que habíamos logrado y la responsabilidad que conllevaba. Nuestra empresa de consultoría se había convertido en algo parecido a un verdadero departamento gubernamental, con oficinas en Sacramento y colaboraciones con universidades de todo el mundo. Pero el éxito no había cambiado lo que más importaba. Lo sobrenatural no está separado de la ciencia, explicó Laia a los periodistas con voz segura y tranquila. Simplemente hemos aprendido a interpretar flujos de datos que los instrumentos convencionales no pueden detectar. El comportamiento de los insectos y los patrones textiles revelan información sobre cambios geológicos y atmosféricos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Esa tarde, condujimos hasta el acantilado con vistas a Chula Vista, donde habíamos ido en nuestra primera escapada de fin de semana 9 meses antes. La ciudad se extendía bajo nosotros, reconstruida y próspera, con nuestra sede del almacén visible entre las nuevas construcciones. ¿Recuerdan cuando nuestra mayor preocupación era si estábamos cayendo demasiado rápido?, preguntó Laia, sentándose a mi lado en el banco que habíamos reclamado como nuestro. Ahora coordinamos la respuesta internacional ante desastres y damos testimonio ante el Congreso sobre protocolos de preparación para lo sobrenatural, respondí, todavía asombrada por lo lejos que habíamos llegado desde aquella tarde en la tienda de discos. 2 años de relación nos habían enseñado cosas sobre el amor que ningún manual de relaciones podría capturar. Habíamos aprendido a confiarnos secretos que podrían cambiar la historia del mundo. Descubrimos que la verdadera intimidad significaba compartir dones tan peligrosos que podrían destruirnos si se usaban mal. Charlotte, Laia dijo de repente, su voz adoptando el tono que usaba al recibir visiones. Se avecina a algo más grande que terremotos o incendios. Me giré para observar su rostro, notando cómo sus pupilas se habían dilatado ligeramente. La señal reveladora de que estaba procesando información profética. ¿Qué clase de algo? Cambio climático. Cambios atmosféricos masivos. Las mariposas y la lana me muestran patrones demasiado complejos para cualquier cosa que hayamos manejado antes. Me apretó la mano con fuerza. Vamos a necesitar ayuda. Bajo nosotros, la ciudad continuaba su rutina nocturna, sin percatarse de que las 2 mujeres en la cima del acantilado discutían sobre el futuro del planeta. Las luces de la calle comenzaron a parpadear mientras el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí. Entonces buscaremos ayuda, dije simplemente. Capacitaremos a otros, crearemos redes, enseñaremos a la gente a escuchar las voces que hemos aprendido a oír. Laia sonrió, y la expresión de su rostro se transformó con una alegría que no tenía nada que ver con habilidades sobrenaturales, sino con ser completamente comprendida por alguien que la amaba.
Bésame, susurró. Obedecí con gusto, acercándola a mí mientras las mariposas comenzaban su danza vespertina a nuestro alrededor. No eran mis especímenes preservados, sino criaturas vivas atraídas por algún instinto hacia nuestro lugar. Se arremolinaban en patrones que parecían bendiciones, aprobaciones, promesas de aventuras por venir. Cuando nos separamos, aún sin aliento, Laia apoyó su frente en la mía. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Siempre, acepté. Mientras la oscuridad caía sobre California, nos sentamos abrazadas mientras las mariposas escribían cartas de amor en el aire a nuestro alrededor y el futuro extendía sus alas anticipando a dos mujeres que habían aprendido a hablar su idioma con fluidez. Nuestro amor se había convertido en leyenda. Nuestros dones se habían convertido en legado, y nuestra unión había demostrado que algunas cosas estaban destinadas a ser.